recordemos que ayer estuvimos hablando con la sexóloga Vivian Dufo sobre, cómo hacemos para congeniar nuestra vida particular con el trabajo, las que somos madres o las que queremos ser madres. Y resulta que tenemos aquí sobre la mesa de trabajo un libro que escribió Esther Vivas, es una autora española, que se llama Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Te lo estoy mostrando acá. Y ya vía Zoom tenemos la posibilidad de charlar entonces con Esther, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Qué hora es por ahí, Esther? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí son las 8:40 de la noche, así que ya es un poquito tarde en comparación con ustedes. Andás como por cenar y nosotros todavía no merendamos, pero Sí, está. sí. Pero Exacto. bueno, gracias primero por este contacto. Nosotros repasando un poco tu libro, veíamos que se habla un poco entre otras cosas, ¿no? De la perspectiva histórica de la concepción de la maternidad. ¿Hacia dónde van en ese punto? Sí, bueno, nos encontramos que las mujeres que tenemos hijos en esta sociedad tenemos que maternar en un sistema que nos pone las cosas un poco difíciles. Maternamos en un sistema en el cual no es fácil, en el cual constantemente sentimos culpa, pensamos que no hacemos las cosas bien, que nunca llegamos a ser esa madre perfecta que nos dicen que tenemos que ser, y esto nos genera mucho malestar con la experiencia materna. Además, contamos con unas licencias de maternidad muy cortas que dificultan la propia lactancia y la crianza también. Y a pesar que se han conseguido mejoras en los últimos años, pues aún ser madre en esta sociedad no es fácil. Esther, sabes que justo ayer hablábamos también de esta cuestión, ¿no? De la planificación, como lo decía Adri recién, y señalábamos todo esto de lo que tú nos hablabas, pero también otra mirada que decía de la presión que las propias a veces mujeres ponen sobre otras mujeres por estos preceptos de la maternidad, ¿no? De que sí tenés que amamantar y quizás si no lo elegís estás mal vista, o si no tenés leche sos una hereje, o si no querés, o si no querés trabajar y te querés dedicar a tu hijo, qué horror te estás dejando, o si al revés, qué horror dejas al niño. Es como... Al final, si no tenés leche, sos un hereje, es un frasú. Es terrible frase. Es tremendo. Lo van a poner en gráfico, pero es verdad. Es verdad. ¿Pero por qué verdad? Sí, claro. Sí, bueno, yo siempre digo que las madres necesitamos menos juicio y más apoyo y más sororidad. De hecho, a las madres siempre se nos juzga, hagamos lo que hagamos, y nos juzgan otras mujeres, pero también hombres. Nos juzgan si damos el pecho, pero si damos la mamadera también. Nos juzgan si colechamos con el bebé y si lo ponemos en la cunita. Nos juzgan si lo tenemos en casa o si lo llevamos en el jardín de infancia. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que como madres siempre nos van a criticar. Y por lo tanto, nosotras tenemos que ser conscientes que somos la madre que podemos ser en una sociedad en la cual tenemos muchas dificultades para ser la madre que queremos y la madre que deseamos. Por lo tanto, yo creo que se trata de rebajar expectativas, de también cuando miramos a otra madre ponernos en su lugar, entender que cada mujer maternamos en un contexto distinto. No es lo mismo ser madre teniendo un solo bebé que teniendo varios hijos e hijas, no es lo mismo ser madre sola que ser madre con una pareja que esté implicada. Por lo tanto, cada una maternamos en un contexto muy concreto, esto determina nuestra experiencia materna y no somos nadie para juzgar a la otra. Así que, como decía antes, menos juicio y más sororidad entre madres, y también entre madres y no madres, porque es difícil ser madre, pero no ser madre también lo es mucho, porque constantemente te preguntan cuándo vas a tener un hijo. Claro. ¿Y por qué no querés? Nadie entiende cuando no querés, no se entiende que alguien no quiera. Exacto. Bueno, no se entiende si no quieres hijos, pero si solo tienes un hijo, ¿por qué solo tienes uno? Ahí va. Y si tienes 3 o 4, ¿pero cómo es que tienes 3 o 4? Nos juzgan siempre por ser madres, pero también por ser mujeres, hagamos lo que hagamos. Y eso tiene mucho que ver con este sistema patriarcal contra el cual salimos a la calle las mujeres cada 8 de marzo. Así que el próximo día 8 de marzo también a salir a la calle para defender los derechos de las mujeres y de las madres. ¿Van a salir ustedes? Porque nosotros acá estamos evaluando que con el tema de la pandemia no es como una buena medida pensando en la salud pública. Pará, y teníamos entendido que en España en cierto punto, o en algunos ayuntamientos, o en ciertas localidades, en Madrid por ejemplo, se había prohibido, ¿no? O se intentaba desalentar la salida a la calle. Es así. Es así, en Madrid se han prohibido las manifestaciones y las concentraciones de cara al 8 de marzo, pero en otros sitios del Estado sí que se están celebrando. Se celebrarán, por ejemplo, en Cataluña y en otros lugares, manifestaciones y concentraciones donde se mantendrán distancias de seguridad y se tomarán las medidas para que la protesta sea segura. De hecho, en estos últimos meses hemos tenido protestas y concentraciones de distinto carácter aquí en España y por lo tanto es seguro manifestarse en unas ciertas condiciones. Y el 8 de
de marzo no puede ser un día en el que nos tengamos que quedar en casa. Esther, el año pasado fue complicada la situación, ¿no?, de la marcha del 8M porque, bueno, generó, según mismo se reportaba, un montón de contagios, ¿no?, en plena pandemia. Bueno, esto es lo que se ha dicho. Yo creo que el movimiento feminista está en el ojo de mira de sectores más conservadores, de derecha, de extrema derecha, y por este motivo se acusó como las marchas del 8M como una fuente de contagio, pero al mismo tiempo que se producían las marchas del 8 de marzo, había conciertos masivos, había partidos de fútbol en estadios con muchísima gente, había muchas actividades donde había muchas personas aquí en España. Por lo tanto, el 8 de marzo no creo que contribuyera a que se difundiera más el virus, sino que había una situación donde había un gran desconocimiento sobre lo que sucedía y se dieron acciones y actividades donde había muchas personas. Quiero aprovechar a preguntarte dos cosas que tienen que ver justamente porque yo soy padre y pienso, ¿el libro que vos escribiste es también para padres o es solo para madres? Y después la otra, Sí. hay toda una movida muy grande que tiene que ver con la licencia paternal en España, algo que acá se mira claro, con envidia, te diría, hasta envidia. Ya está... Bueno, sí. El libro está dedicado a madres, pero también a mujeres que no son madres y a padres, porque en definitiva la maternidad y la crianza nos debería de implicar a todos. Implica cuidar de las criaturas, de los bebés, de la infancia, que van a ser los adultos del día de mañana, y su bienestar físico y emocional nos debería de implicar a todos. Y de hecho el libro Mamá Desobediente lo han leído hombres, mujeres, madres y no madres, y el feedback ha sido muy positivo. Yo siempre digo en relación a la paternidad que tenemos que maternizar la paternidad, que los padres se tienen que implicar desde el primer momento en que nace el hijo, porque las mujeres no es que seamos cuidadoras por naturaleza, no es que lo hagamos mejor, sino que todos, mujeres y hombres, tenemos el deber y también la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Por lo tanto, se trata de un derecho y un deber el cuidar de nuestros pequeños, y aquí sí, en España este año hemos llegado a una licencia de paternidad de 16 semanas, una de las más altas del mundo, cosa que es positiva. El problema lo tenemos con una licencia de maternidad que aún es muy escasa, que también es de 16 semanas, pero sí, la licencia de paternidad en comparación con Uruguay pues está mucho mejor, porque si quieres que los padres se impliquen, necesitamos también que los padres puedan tener días con los que estar con el bebé y tener, por lo tanto, una licencia de paternidad mucho más larga que la que tienen ustedes aquí en Uruguay. Esther Vivas, escritora, autora de Mamá Desobediente, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Un placer estar con ustedes. Que tengan buena noche.